Vamos a aclarar algunos símbolos que nos podemos encontrar en los diagramas de aura. Esta fuente de aquí, con este circuito, es lo mismo que este de acá. La fuente ahora vamos a representarla como un círculo. Puede ser como un círculo, puede ser también como una especie de diamante. Pero cuando veamos estos puntos, lo que significa es que aquí hay una fuente de voltaje o de corriente referenciado a tierra. Si quisiéramos poner, por ejemplo, que esta fuente está viendo en sentido opuesto, es decir, que esta fuente, el negativo está mirando hacia la resistencia y el positivo a tierra, simplemente haríamos esto. El negativo está mirando hacia la resistencia y el positivo estaría mirando a tierra. Es exactamente el mismo circuito, lo que cambia es esta simbología. Ahora, en el caso del osciloscopio funciona distinto. ¿Por qué? Por la tierra. Recordemos que en el osciloscopio vamos a tener dos terminales, la punta positiva, que es donde queremos medir el voltaje, y la punta negativa, que siempre vamos a referir la tierra. En este primer caso, es el mismo circuito, la misma polaridad en la fuente, son 5 voltios, tenemos una resistencia con un valor R y un diodo D. El sentido de esta corriente va a ir así, en ambos casos. Es decir, el diodo va a funcionar nada más cuando la polarización esté de esta forma. En ambos casos, la corriente está yendo en el mismo sentido. Lo único que cambiamos entre un circuito y el otro es que este diodo lo estamos poniendo antes de esta tierra y este diodo lo pusimos después de esta tierra, antes de esta fuente. ¿Cómo se ve la diferencia entre este circuito y este circuito? Que al momento de medir, por ejemplo, el voltaje del diodo, cuánto consume el diodo con el osciloscopio, vamos a tener lo siguiente, o bueno, con el multímetro también. Si aquí medimos VO, vamos a tener que aquí 5 voltios y sabemos que los diodos, si este diodo es de silicio, va a consumir 0.7 voltios. La polaridad del diodo es esta. Por lo tanto, nos va a marcar entre este punto y tierra, sabiendo que tierra vale 0 voltios, nos va a marcar que aquí quedan 0.7 voltios. Es decir, en la resistencia se consumen 4.3 voltios. Es decir, que cuando hagamos la medición aquí, ya sea con el multímetro o con el osciloscopio, nos va a dar 0.7 voltios positivos. Ahora, si nos venimos a este circuito y hacemos exactamente el mismo procedimiento, vamos a tener que aquí es 0.7 voltios para que el diodo conduzca. Y aquí se van a consumir 4.3 voltios. Ahora, ¿qué pasa? Que la tierra dijimos que vale 0 voltios. Si medimos el diodo, no podemos poner directamente en tierra. De hecho, si nosotros ponemos la tierra del osciloscopio aquí y ponemos aquí veo, nos va a dar que 0. ¿Por qué? Porque estamos midiendo directamente con tierra. Y recordemos algo, si nosotros referenciamos el circuito con una tierra general, con la tierra del edificio, por ejemplo, y el osciloscopio también está referenciado a la tierra del edificio para funcionar, estamos poniendo que esta tierra es la misma que esta tierra. Es decir, que estamos poniendo, el circuito nos va a quedar es con un cortocircuito aquí, porque es como si pusiéramos un cable entre este punto y este punto. Y si medimos poniendo la tierra del osciloscopio en este punto donde antes estaba la tierra, volvemos a poner aquí la tierra, y aquí ponemos VO, nos va a dar un voltaje negativo. De hecho, aquí se puede ver por la polarización del diodo. Aquí nos va a dar menos 0.7 voltios. Otra forma de verlo, si tierra vale 0 voltios y esto consume 0.7 voltios y se cumple aquí, ya que tenemos 5 voltios en el circuito, significa que aquí, en este punto, hay menos 0.7 voltios y en este punto hay 4.3 voltios. Recordemos que la fuente de tensión lo que nos dice es que hay más voltaje de este lado que este lado por esta magnitud de aquí. Es decir, que aquí hay 5 voltios más que aquí. Si agarramos menos 0.7 y le sumamos los 5 voltios de la fuente, nos va a dar 4.3 voltios. Así que se mantiene. Hago esta aclaración porque es muy frecuente que al momento de empezar a utilizar el osciloscopio para hacer las mediciones con el diodo, dependiendo de dónde pongamos el diodo y la tierra, nos va a dar un resultado distinto. La gráfica del diodo nos puede dar mirando hacia arriba, mirando hacia abajo o incluso de este lado de acá. Esto por culpa entre la forma en que estamos poniendo la conexión del osciloscopio y dónde estamos poniendo la tierra. Otra cosa a tener en cuenta, que al momento de utilizar
Estas fuentes podemos utilizar una fuente DC o podemos utilizar una fuente de corriente alterna. Es decir, por ejemplo, un generador de señales. Si usamos un generador de señales, tenemos que tener en cuenta si el generador de señales está vinculado a tierra. ¿Por qué? Porque muchas fuentes generalmente tenemos esto así. Tenemos una señal, por ejemplo, senoidal. Aquí está el positivo de la fuente y el negativo está vinculado con la tierra. Si esto sucede, tenemos que utilizar un matatierra en el generador para que esta fuente o este generador quede aislado y tener una punta positiva y una negativa. En este circuito no hace falta quitar la tierra del generador. ¿Por qué? Porque tenemos la tierra en donde va la tierra del generador. Ahora, si usamos este circuito y queremos poner la tierra en este punto de acá, en ese caso sí hace falta utilizar un matatierra en el generador. ¿Por qué? Porque si no tenemos aquí la tierra del generador. Y como es la misma tierra, ya que ambas son la tierra del edificio, por ejemplo, nos va a dar otra vez un cortocircuito. Ahora vamos a graficar una a una estos dos circuitos como si estuviésemos midiendo con el osciloscopio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí, primero vamos a asignarle una polaridad a B, C, T. Vamos a decir que cuando esté mirando hacia arriba va a ser el ciclo positivo y hacia abajo el semiciclo negativo. Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Vamos a asumir que en este caso le estamos quitando la tierra al generador, usamos un matatierra en el generador y la tierra la vamos a poner con el osciloscopio. ¿Y qué vamos a medir? Vamos a medir el diodo. Vamos a obtener la gráfica del diodo. En este caso aquí va a ser VO de T y en este caso vamos a medirla aquí, VO de T, y veamos qué nos da. Estamos haciendo una gráfica de comparación, una característica de transferencia, es decir, que tenemos que poner un canal en BSDT y el otro canal en VODT. En este caso vamos a poner el canal 1 o el canal X en esta región, voy a ponerlo acá, el canal X, por darle algún nombre, va a ser este de aquí. Y vamos a poner que el canal X está midiendo en este punto. Estamos midiendo aquí canal 1. Y en este punto igual, canal 1. Aquí ya nos encontramos con un problema. ¿Cuál problema? Que vamos a medir, por ejemplo, en este caso, si ponemos aquí canal 1 y aquí canal 2, estaríamos diciendo, bueno, canal 1 está representado aquí en el eje X y el canal 2 en el eje Y. Y vamos a ver la característica de transferencias entre el canal 1 y el canal 2. O en otras palabras, cómo va cambiando el canal 2, el VODT, o sea, la gráfica del diodo, a medida que cambiemos el voltaje en BCDT, o a medida que BCDT vaya cambiando, vaya variando de voltaje. En este caso está bien porque tenemos aquí una sola tierra y ambos canales están puestos a la misma tierra. Es decir, al momento de utilizar el osciloscopio, canal 1 a tierra, canal 2 a tierra. En este caso, canal 1 va a quedar vinculado a tierra. ¿Qué significa esto? Que si tenemos canal 1 mirando a tierra, tenemos aquí que este voltaje del diodo esté siendo incluido en canal 1. Es decir, que aquí en este caso, si intentáramos hacer esta medición entre el canal 1 y el canal 2, que va a ser VODT va a ser el canal Y y lo vamos a poner aquí como canal Y. Si intentamos hacer esto, aquí vamos a hacer una medición diferencial. ¿Qué es una medición diferencial? Una medición diferencial es cuando tengo ambos canales o X cantidad de canales, bueno, en este caso dos canales vinculados a tierra y pongo los dos canales entre una cantidad de componentes. De tal forma de que si yo utilizo este canal 1 y le resto el canal 2, voy a obtener el voltaje que está en medio. Es decir, tengo todo este voltaje de aquí. El canal 1 está midiendo el voltaje de esta fuente y la polarización de este diodo, el voltaje que consume este diodo. Y el canal 2 solamente está midiendo el voltaje que consume este diodo, por seguir este camino. Podríamos también hacerlo por aquí, pero vamos a hacerlo en este caso por acá. Si le restamos el canal 1, le restamos el voltaje del canal 2, vamos a obtener solamente la gráfica de BCDT, o sea, este componente que está aquí en medio. Esto es una medición diferencial. Si quisiéramos medir esto, tendríamos que utilizar 3 canales en este caso, en este circuito. La mayoría de las veces no vamos a disponer de un osciloscopio de 3, 4 canales, de repente nada más con un canal o con 2 canales. Así que
En este caso, este circuito no lo podríamos simular aquí con solamente dos canales, tendríamos que utilizar tres. Es decir, tendríamos que utilizar dos canales para hacer aquí una medición diferencial para que en el canal X tengamos un VSDT y con el tercer canal tener un VODT, que va a ser el canal Y. Vamos a hacer el dibujo, la gráfica igualmente, ya que no estamos con esta limitación en papel, en pizarra. Pero al momento de graficarlo en el osciloscopio, o nos harían falta tres canales, o simplemente cambiando la posición del diodo. Pero no va a servir para el ejemplo que quiero, que era hablar de la medición diferencial y mostrar la diferencia de la gráfica. ¿Qué va a dar la gráfica si lo ponemos de esta forma? Vamos primero con la gráfica 1. ¿Qué sucede en este circuito para que el diodo 1 conduzca? Para que este diodo de aquí conduzca. Que VCT tiene que ser mayor al voltaje de umbral de este diodo. Si en VODT no hay, hay más voltaje en este ánodo que en el cátodo, este diodo no va a conducir. Vamos a ponerlo aquí. Voltaje de ánodo tiene que ser mayor al voltaje del cátodo. En este caso, el voltaje del cátodo vamos a poner que es 0.7 voltios, que es el voltaje de umbral de un diodo de silicio. ¿Y el voltaje del ánodo cuál es? VODT. Si el diodo está apagado, no conduce, entonces este nodo pasa a ser este de aquí. Es decir, que pasa a ser VCDT. Entonces, aquí estaría VCDT. ¿Por qué no pongo como que esto ya está conduciendo? Porque estamos utilizando voltaje de ánodo mayor a voltaje del cátodo. ¿Qué significa esto? Que para que el diodo 1 conduzca, para que este diodo de aquí conduzca, el voltaje del ánodo tiene que ser mayor a voltaje del cátodo. Entonces, VCDT tiene que ser mayor al voltaje de umbral que es 0.7. Es decir, que en la gráfica de acá, en el canal X, que es VCDT, cuando lleguemos aquí a 0.7 voltios, el diodo empieza a conducir. Antes de eso, ¿cuál es la respuesta en VODT? En este caso, como VODT está en este punto, vamos a tener que cuando este diodo no conduzca, esto está al aire, esta resistencia está al aire, y este VODT pasa a este punto de aquí. Estaríamos midiendo VCDT. Entonces nos va a dar que siempre que esté aumentando VCDT va a estar aumentando VODT hasta que el diodo 1 conduzca, hasta que este diodo conduzca. Es decir, que aquí también va a ser 0.7 voltios. ¿Por qué 0.7? Porque aquí es donde sucede el cambio. Estoy reemplazando. Tenemos el VODT en este pedazo de aquí. A medida que vaya aumentando VCDT, va a ir aumentando VODT. ¿Por qué? Insisto, vamos a enfocarnos en este intervalo. Entre 0 y 0.7 voltios tenemos un intervalo, que es cuando el diodo está apagado. En ese intervalo, VODT es igual a VCDT. Ya que sabemos que este es el punto de interés donde sucede un cambio en el circuito, de que se prende o se apaga un diodo, conduce o no conduce, vamos a sustituir VCDT por el valor de este voltaje de aquí, ya que en este eje, este punto de interés es VCDT. Si lo reemplazamos aquí, vamos a obtener VODT. Si VCDT vale 0.7, VODT vale 0.7. Entonces, en este punto, aquí va a estar esta gráfica. Va a llegar hasta aquí. ¿Y después qué sucede? Cuando este diodo conduce, ahora ¿cuál va a ser el voltaje? Se va a mantener igual. ¿Por qué? Porque estaríamos midiendo aquí solamente el voltaje de umbral. Después de que sea 0.7, 0.8, 0.9, 1, cualquier voltaje después a esta resistencia va a ser la que consuma el voltaje. Aquí solamente va a consumir 0.7 voltios. En el caso del modelo cuasi real. En el caso real consumiría una pequeña diferencia, una pequeña desviación por la resistencia interna, pero es mínima, la vamos a despreciar. Entonces, cuando sea mayor a 0.7 voltios, VODT va a seguir siendo 0.7, o sea que se vuelve constante. La gráfica va a ser esta. Ahora vamos acá. En este caso, tenemos que, insisto, suponiendo que en el canal X estamos midiendo solamente VCDT, tenemos dos canales para el canal X y medimos de forma diferencial. O tenemos un osciloscopio que no está vinculado a tierra, no tiene una referencia a tierra, y el canal 1 lo desvinculamos aquí, entre este punto y este punto, y el canal 2 lo ponemos entre este punto y este punto. Si hiciéramos eso también sería válido, suponiendo que dentro del mismo osciloscopio los dos canales no estén vinculados a la misma tierra, suponiendo eso. En este caso, misma situación, VCDT va a ser el eje X y VODT va a ser el eje Y. En este caso sucede igual que en el caso anterior, es el mismo circuito, es decir, aquí consume 0.7 voltios. Cuando
aquí hayan 0.7 voltios, este diodo empieza a conducir. Ahora, veamos VODT. VODT está vinculado a tierra. ¿Qué sucede si este diodo no está conduciendo, está abierto? Que vamos a tener aquí este espacio, esto se elimina. Y esta resistencia, como está al aire, esta tierra pasaría a estar en este lugar. Es decir, que tendríamos una medición de menos VSDT. Es decir, que nos vamos para la parte negativa. Aunque vamos a mantenernos en el semiciclo positivo. Importante destacar aquí. Esta parte de acá es el semiciclo positivo. Aquí podemos decir que esto es para cualquier voltaje de VSDT cuando llegue a su punto máximo. Voltaje máximo. Cuando llega hasta que llega al voltaje máximo. ¿Y qué sucede cuando es menor a 0? Si es menor a 0, pues va a seguir siendo 1. ¿Por qué? Porque estamos midiendo aquí directamente VSDT. Como estamos midiendo directamente VSDT, aquí siempre va a ser 1. VODT va a ser igual a VSDT para cualquier voltaje menor a 0.7. Siempre. Volviendo a este caso de acá. Semiciclo positivo. Si nos vamos por el semiciclo positivo, vamos a tener que el VODT, cuando VSDT sea positivo, VODT va a ser negativo. Es decir, que mientras que VSDT llega hasta 0.7, hasta que hay un cambio en el circuito, por ejemplo aquí 0.7 voltios, VODT está viendo VSDT con el negativo. Aquí va a ser menos 0.7 voltios. Y va a empezar desde 0 hasta este menos 0.7 voltios. ¿Y qué sucede después de que llega al 0.7 voltios? Pues que aquí ya el diodo conduce, permite que circule la corriente y aquí va a medir menos 0.7 voltios. Siempre, de manera fija. Entonces aquí se queda constante. ¿Y qué pasa si vale menos de 0.7? Si estamos en el semiciclo negativo, si la corriente va en este sentido, el diodo no va a conducir, pero VODT está midiendo VSDT de forma inversa, en negativo. Es decir, que VODT ahora va a ser positivo cuando VSDT sea negativo. Cuando VSDT esté en este sentido, la corriente vaya en este sentido, VODT va a ser positivo. Es decir, que cuando VSDT esté por esta región, por este lado, en los números negativos, VODT va a estar en los positivos. Y va a ser la misma pendiente aquí de 1. Si lo ven, es la misma gráfica, lo que cambia es que este está mirando en la parte de los positivos VO y VS, y en esta parte está invertido. Mientras que VS es positivo, VO es negativo. Está reflejado, por así decirlo. Esta es la importancia de dónde ubiquemos la Tierra, que nos puede dar así, o si pusiéramos el diodo de alguna otra forma, también nos puede dar del otro lado. Por ejemplo, en este otro caso nos va a dar una gráfica distinta. Tenemos aquí ya para graficar y tenemos este circuito que, recordemos, este punto significa que tenemos una fuente senoidal, en este caso como está referenciada a tiempo, o sea, varía en el tiempo, es una corriente alterna. Vamos a asumir que es una senoidal, va subiendo y va bajando de voltaje. En este caso vamos a empezar a analizar el circuito. Vamos a decir que VSDT es positivo. Si VSDT es positivo, la corriente va en este sentido y el diodo no va a conducir porque estamos intentando que la corriente vaya de cátodo a ánodo. En ese caso, el diodo queda abierto y VODT, como esta resistencia está al aire, VODT va a pasar a ser VSDT. Es decir, que en este intervalo VODT va a ser igual a VSDT. ¿Cuándo? Va a ser así cuando VSDT sea mayor a 0, sea positivo. Y de hecho, también va a ser así cuando VSDT sea igual a 0, ya que se mantiene. Entonces nos ubicamos aquí en la gráfica y ponemos cuando VSDT está entre este punto que es 0 y toda esta parte que es positiva, VSDT es el mismo valor que VODT, o al revés, porque esta es la medición que depende de esta fuente. Entonces VODT va a valer lo mismo que VSDT. Entonces, esta gráfica va a ser, si aquí tengo 1 voltio, 1 voltio, 3 voltios, 10 voltios, aquí va a ser lo mismo. 1 voltio, 3 voltios, 10 voltios. Sé que no está de forma escalar, pero es para que se hagan una idea. Y la gráfica nos va a quedar así. De esta forma, va a quedar siempre mirando en una línea con una pendiente de 1, porque está aumentando en base a 1. Si aumenta en una unidad VSDT, aumenta en una unidad VODT. ¿Y qué pasa si estamos en el otro sentido? Si ahora la corriente va a ir cuando VSDT está en el semiciclo negativo. La corriente ahora va así, va desde tierra hasta VSDT. Si esto sucede,
el diodo va a empezar a conducir cuando en este punto haya 0.7 voltios. Voltaje del cátodo, ¿cuál va a ser? 0.7 voltios, que es el voltaje de umbral. Voltaje de ánodo, VCT. En este caso, podemos decir entonces que VO de T va a seguir siendo igual a VCT mientras que el diodo no conduzca. Que eso significa que VCT es menor a 0.7 voltios. VCT es positivo o negativo. Como estamos en el semiciclo negativo, vamos a ponerlo con un módulo. Entonces, estamos diciendo que mientras esto sea menor a 0.7 voltios, VO de T va a valer VCT. Entonces, aquí tengo 0.7 voltios, aquí voy a tener menos 0.7 voltios. ¿Por qué tengo menos? En ambos lados. ¿Por qué? Porque estamos en el semiciclo negativo. Recordemos esto, VCT, esta punta está como positiva, ya que aquí no tenemos signos, es positivo. Y el negativo está aquí. Dejamos estos signos fijados y vamos a trabajar en base a esto. Semiciclo positivo, de positivo a negativo. Semiciclo negativo, de negativo hacia el positivo. En ese caso, como les dije, la pendiente va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo de 1 y VO de T va a ser igual a VCT. Ahora, el diodo conduce. Ahora VCT, el módulo de VCT, porque estamos trabajando en el semiciclo negativo, es mayor a 0.7 voltios. ¿Qué va a suceder? Que VO de T va a ser igual a ¿qué? Estamos midiendo aquí el diodo. Entonces va a ser el voltaje de umbral del diodo, que es 0.7 voltios. Entonces, a partir de este punto, para cualquier valor negativo de VCT, vamos a tener que VO de T va a ser 0.7 voltios. Y de esta forma conseguimos otra gráfica del diodo que es la misma, lo que está cambiando es de ubicación. Primero nos dio este voltaje, que el voltaje subía para acá y se quedaba aquí. En la segunda prueba nos quedó mirando hacia acá. Y en esta tercera, ahora nos da hacia acá. Los invito a que intenten conseguir la cuarta forma que falta, que es en este sentido. Cuando la gráfica nos va a dar que el voltaje constante de este diodo va a ser en este lado de aquí. Les dejo para que intenten armar el circuito, lo diseñen, lo intenten hacer. Y ahorita les dejo la respuesta en pantalla de cómo tiene que estar el diodo y la tierra para que este voltaje constante quede en el segundo cuadrante, en este pedazo de acá. Aquí está la respuesta en pantalla. Esta sería la modificación que tendríamos que hacer. Primero, que el generador no puede tener tierra, ya que si la tierra está aquí tenemos cortocircuito. Y segundo, la tierra tendríamos que ponerla en el cátodo de este diodo y en el ánodo estar midiendo el voltaje. ¿Cómo se puede deducir de esto de forma sencilla? Si queremos que VO de T esté prendido en este cuadrante, es decir, que este diodo conduzca y se mantenga el voltaje aquí, primero que tenemos que medir VO de T hacia tierra. Ese es el primer punto. Para conseguir esta constante de aquí, que el voltaje se mantenga fijo, es porque estamos midiendo directamente el voltaje del diodo. Así que tiene que ser entre VO de T y tierra. Y segundo, que estamos diciendo que queremos que sea en el segundo cuadrante, cuando VCT está en los negativos. Así que me enfoco, este aquí sería negativo, así que me enfoco en que cuando VCT esté en el semiciclo negativo, el diodo tiene que conducir. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la fuente, asignamos la polaridad, semiciclo positivo, semiciclo negativo, y en la parte negativo pongo el diodo ánodo cátodo. Y ahora mi referencia va a ser VO de T en el ánodo y mi tierra va a ser en el cátodo. Porque de esta forma, si midiéramos al revés, ya la tierra estaría aquí, y cuando midamos fuera de que el diodo esté conduciendo, es decir, si ponemos que VO de T está en este punto y la tierra está aquí, cuando estamos midiendo, cuando el diodo no conduzca, VO de T va a ser igual a VCT. Si VO de T es igual a VCT, el semiciclo positivo, significa que esta gráfica nos quedaría así. Nos quedaría acá mirando hacia arriba y luego estaría bajando. Como queremos que cuando VCT sea positivo, VO de T sea negativo, lo que hacemos es poner VO de T en la parte negativa de la fuente VCT y la parte positiva la ponemos en tierra. De esta forma, cuando el diodo esté abierto, esta resistencia queda al aire, la tierra pasa para acá y vamos a estar midiendo directamente el inverso de esta fuente. Aquí conseguimos este pedazo. Y lo dicho, que al momento de conectarla, al momento de ponerle aquí estos cables, cuando esto conduzca, vamos a tener un voltaje fijo de menos 0.7 voltios.
¿Por qué? Aquí está tierra, esto vale 0 y esta es la única fuente de tensión que tenemos. Es decir, que aquí va a estar la parte positiva. Si esto es tierra y esta es la única fuente que proporciona un voltaje positivo, por así decirlo, esta región de aquí nos va a quedar en negativo cuando este diodo conduzca. Cuando no, pues esta parte directamente ni siquiera está. Nada más queda aquí un cable. Pero cuando aquí está en el semiciclo negativo, vamos a tener que el voltaje aquí es negativo, llega a 0 y aquí positivo. No sé si se ve, si seguimos esta polaridad. Si queremos cambiar la polaridad y ponemos aquí que este es el más y este es el menos, pues cambiará la cosa, ¿no? Pero de esta forma podemos obtener la gráfica que le solicité, que es que el voltaje constante, que es el del diodo, esto de acá, queda en el cuadrante 2.